Bueno amigos, les cuento, una investigación forense europea digital logró desenmascarar una red de sitios web duplicados, ocultos en un servidor principal. Uno de los servidores ocultos alojados en este servidor principal era el servidor, Priva60. Priva60 a su vez alojaba 300 sitios web clonados, duplicados. Dos de estos 300 sitios web, uno de ellos era La Nueva Prensa de Gonzalo Guillén y el otro era Los Daniel de Daniel Coronel. Resulta que Priva60, donde se alojaban estos sitios web falsos, clonados más bien, están conectados con el señor Carlos Escobar. Recordemos que recientemente el señor Carlos Escobar fue desalojado de un bien de la SAE que ocupaba irregularmente. Este bien fue entregado por orden de el señor expresidente Iván Duque. Desde este penthouse, desde ese bien, un penthouse ubicado en el poblado de Medellín, desde allí se operaba, era el centro de operaciones de una red de paracos digitales que infamaban y difundían campañas de desprestigio en sus redes sociales, liderados por este miserable de Carlos Escobar. Claramente, Gonzalo Guillén ha sido víctima de este personaje y cuando se conoció la noticia, el señor Gonzalo Guillén nos compartió en su red social X esta investigación que fue publicada en el año 2021. Y aquí nos cuenta, según esa investigación forense europea, cómo operaban estos miserables a través de esos sitios web duplicados. Repito, víctimas, Dani Coronel y Gonzalo Guillén, que sus portales fueron duplicados. Su información fue manipulada, sus fotos fueron también manipuladas, claramente para desinformar. Aprovechaban la importancia que han tenido estos dos medios de comunicación para engañar a los lectores. Entonces aquí vamos a revisar algunos detalles de esta investigación que publicó Gonzalo Guillén en 2021 y que fue extraída de la investigación original, que es esta investigación que hizo esta investigación forense digital que hizo unos investigadores europeos. Entonces, eso está en inglés, Gonzalo Guillén la tradujo y aquí nos comparte el resumen. Entonces titula Carlos Escobar Marín y el cartel de la calumnia. Fueron meses de investigación y de rastreos desde varios países. La organización forense europea Curium desentrañó con todos sus detalles el mecanismo de una telaraña colombiana de empresas y campañas dedicadas al ejercicio del sabotaje y la guerra sucia por Internet mediante la difusión de mentiras bajo contrato con la firma llamada Priva60 y sus filiales. La cabeza de este cartel de la calumnia es el colombiano Carlos Escobar Marín, asesor del gobierno Iván Duque, quien ya fue condenado, este personaje fue condenado por delitos informáticos en los Estados Unidos. En el 2021, la Nueva Prensa ya denunciaba que el centro de operaciones de esta red de paracos era desde Bogotá y Medellín, precisamente en Medellín, poblado Medellín, donde prácticamente se sacó a patadas a Carlos Escobar de su penthouse. Desde allí operaba, desde Medellín era el centro de operaciones de esta red de paracos digitales. En los últimos meses, varios sitios de medios de comunicación independientes colombianos han sido clonados en el transcurso de una campaña dedicada a propagar informaciones falsas mediante el uso abusivo de firmas conocidas con el objeto de desacreditarlas y al mismo tiempo confundir al público. Los clones utilizan diseños idénticos a los de los sitios web genuinos y divulgan escritos con enfoques falsos y contrarios a los originales y a la verdad. Los sitios web impostores, estos sitios web clonados,
están primordialmente al servicio de la extrema derecha y atienden, primero que todo, a las órdenes de Álvaro Uribe Vélez, quien caracteriza la esencia de sus ataques acusando falsamente a sus contradictores de pertenecer a la izquierda, la guerrilla o el tráfico de polvito blanco. Las noticias inventadas suelen llevar de manera abusiva firmas reconocidas, como la de los periodistas Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Daniel Coronel o Daniel Samper Pisano y Daniel Samper Ospina. Bueno, estos dos últimos sí. Bueno, y Daniel Coronel, pues yo la verdad aquí defiendo a Julián Martínez y a Gonzalo Guillén. Bueno, pero el informe es un ejemplo, ¿no? Así actúa esta gente contra estos portales, ¿no? Los duplicaban. Entonces, se trata de una investigación, bueno, aquí Gonzalo Guillén nos hace un resumen de esa investigación, que repito, es esta, la original, y aquí la traducen y nos hacen un resumen de esta investigación. A ver, ¿cómo operaba esta gente? Bueno, aquí se lograron detectar algunas cosas de estos sitios web clonados y bueno, eso se puso en denuncia y de ahí arranca esta investigación forense. Miren, esos son unos pantallazos de los sitios web falsos y aquí claramente manipulaban la información, claramente para engañar a sus lectores. Bueno, aquí nos cuentan un poco, bueno, aquí manejan muchas palabras técnicas, básicamente la traduzco de esta manera como inicié este video, ¿no? Que básicamente esta investigación forense, aquí les voy a resumir esto, ¿sí? Para no entrar con todos estos términos técnicos. A ver, esta investigación forense europea, digital, desenmascaró esta red, ¿no? Esta red ¿cómo operaban? Utilizaban sitios web duplicados que estaban ocultos en un servidor principal, ¿no? Aquí todo eso nos cuentan acá. Uno de esos servidores ocultos alojados en este servidor principal era precisamente el servidor Priva60. Y Priva60 alojaba allí 300 direcciones ocultas, duplicadas, y entre ellas pues las de Daniel Coronel y la de Gonzalo Guillén. Y bueno, detrás de esta servidor Priva60 pues estaba el señor Carlos Escobar. Eso es básicamente lo que nos cuentan acá, con palabras técnicas que no quiero profundizar mucho en eso. Entonces, a ver, creaban la noticia falsa manipulada allí en esos sitios web duplicados, ¿no? Y los tuiteros se encargaban, bueno, había un tuitero principal que se encargaba de extraer fragmentos de esa investigación falsa, duplicada, de esa investigación de esos sitios falsos, sitios web duplicados, información ya manipulada, y había un tuitero que se encargaba de publicarlo en su red social X. Y de aquí se empezaban a difundir y a expandir estas noticias falsas, ¿no? Entonces, así operaba. Entonces, aquí arrancan aquí ya el trabajo de los tuiteros, difundir todo este tipo de noticias falsas. Existía una cuenta de la red social X duplicada también de la Nueva Prensa y desde allí arrancaba toda esta campaña de amplificar estas noticias falsas. Bueno, aquí exponen al usuario de esta red social X, pero veamos qué hacían en estos sitios web para manipular la información. Ustedes por acá. Bueno, aquí ya son cosas técnicas. A ver, ¿qué hacían acá? Un ejemplo acá, lo pone aquí la Nueva Prensa, que tenía que ver con la investigación. Recuerda la investigación del piloto del cartel de Sinaloa que cayó por ahí en un siniestro en Guatemala, que tenía claros nexos con el uribismo, fotos con toda la plana mayor del uribismo. Pues lo que hicieron fue manipular esa investigación de Gonzalo Guillén, la publicaron en este sitio clonado y manipularon las fotos. Aquí se ve claramente, nos vamos a ampliar un poquito por acá. Manipularon esta foto, a ver, aquí la vemos claramente. Aquí vemos a Gustavo Bolívar, al entonces senador Gustavo Petro, 2021, y al piloto del cartel de Sinaloa, ¿no? ¿Y qué hicieron? Manipularon la foto original. A ver, les cuento qué hicieron. Aquí se ve, mira, aquí colocaron esa foto, la publicaron en el sitio web clonado de la Nueva Prensa. Se ve para que la gente diga, uy, ¿cómo así? Gustavo Petro y Gustavo Bolívar con el piloto del cartel de Sinaloa. Y eso lo difundieron. Yo me acuerdo que recién salió esa publicación, la difundieron mucho en las redes sociales.
Entonces, bueno, acá hay detalles de la investigación real de la Nueva Prensa, de este piloto pues, y su nexo con el uribismo. Pero vamos por acá a ver, ¿qué hicieron por acá? Mira, aquí está la foto, esta foto, ahí está la foto que ellos manipularon y la publicaron en el sitio web clonado. Y bueno, aquí nos cuenta que hay una, digamos, como un programa que identifica las fotos manipuladas y se dice que sometieron esa foto a un estudio por este programa y lograron detectar que la foto evidentemente estaba manipulada. Esto hace parte de la investigación forense de europea, ¿no? Entonces, foto manipulada para manipular a la gente. También utilizaron, bueno, aquí hicieron un análisis de cómo se manipuló la foto y tal. Otra foto manipulada publicada en el sitio web clonado de la Nueva Prensa. A ver, la foto original, las fotos originales son estas dos fotos que están aquí a su derecha, a la derecha de sus pantallas. La foto montaje es la primera. ¿Qué hicieron acá? Con esta foto de la mitad original, donde está Gustavo Petro con Gustavo Bolívar, de aquí extrajeron al presidente Gustavo Petro y lo pusieron acá en la foto del lado izquierdo. Y de esta otra foto original, donde aparece el piloto del cartel de Sinaloa junto a Iván Duque, extrajeron a este Samuel y lo metieron acá al lado del señor, entonces senador Gustavo Petro. Esto hacía esta gente a través y publicaban esto en sus sitios, en los sitios web falsos. Aquí también manipularon esta otra foto. La original son las dos de la izquierda, la falsa, la original son las dos de la derecha, la falsa es la que está aquí a la izquierda. De la mitad, de la foto de la mitad, extrajeron a Feliciano Valencia del Partido Maíz y lo pusieron en esa foto falsa de la izquierda. Y de aquí, esta foto donde está el piloto con el señor Álvaro Uribe Vélez, extrajeron al piloto y lo metieron acá junto a el señor Feliciano Valencia. Y repito, eso lo publicaron en la cuenta clon de la Nueva Prensa. Bueno, aquí nos cuentan detalles. Aquí está el análisis forense que detecta que la foto es manipulada. Y bueno, ahí esto hace parte de esta investigación. Entonces, a ver, aquí ya viene Priva 60. Priva 60, bueno, aparte de que manipulaban las fotos, claramente también manipulaban los contenidos, ¿no? Manipulaban los contenidos, este contenido llegaba a un usuario de la red social X que lo publicaba allí y de allí, con todo ese ejército de tuiteros al mando de Carlos Escobar, pues todo esto se hacía viral y claramente le hacían creer a la gente que realmente el que sí tenía nexos con el piloto era el señor Gustavo Petro y sus amigos políticos y no el uribismo. Claramente para desinformar y bajarle un poco el tono a las denuncias de Gonzalo Guillén y a las denuncias que también ha hecho el señor Daniel Coronel. Ojo, yo no comulgo mucho con Daniel Coronel, tengo mis reparos contra él, pero aquí en ese sentido fue víctima de este ataque, de esta desinformación por parte del señor Carlos Escobar. Ojo, desde el penthouse que estaba allí, del cual fue desalojado recientemente de allí, del poblado de Medellín. Entonces aquí es donde empieza el nexo ya con Priva 60. Priva 60, repito, hacía parte del servidor principal y Priva 60 manejaba o tenía alojadas allí 300 sitios web clonados y dentro de esos 300 sitios web clonados estaban los de Gonzalo Guillén y los de Daniel Coronel. Y aquí es donde está el nexo con el señor Carlos Escobar. Este servidor Priva 60, aquí están las páginas que ellos clonaron. Acá nos dan unos datos de las IP de estos sitios clonados. Aquí aparece 45 segundos, fue clonado. Noticia Manizales también, Red Amiga, Reputación, Server.co, Social.co. Todas estas direcciones estaban allí alojadas en el servidor que estaba manejando el señor Carlos Escobar. Aquí aparecen más datos de todos estos sitios y aquí finalmente nos cuenta que la persona que estaba allí detrás de todo detrás de este sitio, que tenía conexión con este sitio, con este servidor Priva 60, era precisamente el señor Carlos Escobar, el hacker uribista que ya fue condenado, recordemos, por allá hace algunos años en los Estados Unidos por cometer delitos informáticos. Este personaje hacker uribista es muy cercano al uribismo. Por algo será que el señor Iván Duque
le entregó de manera irregular ese penthouse en el poblado de Medellín para que liderara desde allí toda esta red de paracos digitales al servicio del uribismo y encargados de difamar y difundir noticias falsas y de difundir campañas de desprestigio contra todo aquel que se oponga al uribismo y a sus aliados políticos.